cómo te choquea darte cuenta que alguien con tanta maldad lo tuviste enfrente, que tú le abriste las puertas de tu casa, le diste la confianza, le confías el tesoro más grande que tienes, que es lo que tú amas. O sea, no fue un carro, no fue una casa, era la vida de la persona que tú amabas. Al menos ese sentimiento yo sí tuve, que yo decía, ¿cómo era posible que él me viera a los ojos y yo le ofrecía un plato de comida y él estaba golpeando a Serimar? Este tipo de personas se muestran tienen una personalidad que ante las demás personas se muestran muy amables, muy tiernas. Alguien que tú no puedes dudar que sea un agresor, ¿no? Un sociópata, lo que venimos. Y si te puedes dar cuenta, todos estos casos que tú nos has hecho el favor de transmitir, como el personaje principal es un agresor en potencia. Y cuando tú te das cuenta de la mentira, de la burla, cómo te sientes tan, no sé cómo describir ese sentimiento, tan sorprendido de cómo esa maldad puede existir en una persona que está tan cercana a ti y tú no lo puedes percibir hasta que te das cuenta de la clase de monstruos que son. Entonces nunca van a descansar. Entonces nunca va a haber justicia. O sea, nosotros estamos condenados a vivir la pena junto con ellos, nada más que nosotros en libertad en nuestras casas. Pero si nosotros queremos que se siga manteniendo, tenemos que siempre poner el dedo en el renglón con las autoridades. Por eso es que hoy estoy sentada aquí. Nosotros, desde que la maldad y la violencia de estos feminicidas tocan nuestra puerta, ya tenemos como predestinada nuestra vida a estar siempre en la lucha y en el dolor. Bienvenidos una vez más a este nuevo podcast /plática donde hablamos de feminicidios, de desapariciones, injusticias en general, y el día de hoy tenemos una invitada. Estaremos hablando de cómo la maldad, el peligro está dentro del mismo círculo social, dentro de la misma familia. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Pepe? Bien, Espero también. que te encuentres bien. Muy bien, presente a nuestra invitada. Pues tenemos una gran invitada, Sandra Soto, hermana de víctima de feminicidio de Serimar. ¿Cómo has estado? Gracias, bien, gracias por el espacio. Bueno, ni te puedo preguntar cómo has estado, ¿verdad? Porque creo que es una pregunta prohibida para nosotros. Difícil. Estamos en el aniversario en estos días. Sí, pues ella el 28 de enero del 2017 fue atacada por su prometido con el vehículo, para que lo utilizó como arma para lastimarla. Y bueno, fue una semana en donde ella estuvo hospitalizada, entubada. Yo considero que el 28 de enero es el día que ella pierde la vida, porque pues estuvo conectada a un respirador, y de ahí pues los días que sobrevivió pues fue en base a un aparato artificial que la mantenía viva. Pero pues fueron días de dolor, de sufrimiento, y su corazón dejó de latir, o como se le conoce comúnmente, la muerte clínica fue el 4 de febrero, después de que le declararon la muerte cerebral. Platícame de esta persona, el responsable. ¿Era la pareja? ¿Era cercano a ustedes? ¿Cómo era la convivencia? Bueno, él fue su novio durante 3 años aproximadamente, y en ese momento era su prometido. 6 meses antes la había pedido en matrimonio, y lo que nosotros conocíamos de la relación de pareja era pues todo amor, todo complacencia. Él se mostraba caballeroso, se mostraba responsable, porque era una persona que él anteriormente había tenido una pareja, y de esa pareja tuvieron una niña, que luego pues mi hermana tenía un niño, y pues parecía que era responsable, parecía que era maduro, parecía que él iba a hacer un buen papel para cubrir ese lugar de ausencia en la paternidad de Romeo, y también pues que estaba aceptando a Serimar como una figura también sustituta de la maternidad para su hija. Era lo que hemos venido hablando en estos temas que hemos estado platicando, Pepe, cómo este tipo de personas se muestran tienen una personalidad que ante las demás personas se muestran muy amables, muy tiernas. Alguien que tú no puedes dudar que sea un agresor, ¿no? Un sociópata, lo que venimos. Y si te puedes dar cuenta, todos estos casos que tú nos has hecho el favor de transmitir, como el personaje principal
es un agresor en potencia. Serimar confiaba en él, su familia confiaba en él, pero hubo un detonante en el caso de Serimar que ya fue cuando ella dijo no, ya basta. ¿Este hombre ya era un agresor desde antes o fue a partir de un tiempo para acá que empezó a mostrar su lado agresivo? Pues sí era violentador previamente al feminicidio en todos los sentidos. Fue comprobado durante el juicio esta parte que era desconocida para nosotros. Nosotros nos damos cuenta de todas estas situaciones en las que Serimar fue agredida por él hasta que está conectada en el hospital tratando de sobrevivir. Y pues en la visita de las amigas, ahí comentan las amigas, porque nosotros, la familia de Jorge creó como un panorama de confusión en la que hacía parecer que había sido un accidente y no un ataque directo, ¿sí? Entonces, esto se va descubriendo al paso de las horas. De pronto aparece en la escena Nayeli, que era la amiga que acompañaba a Serimar en ese momento, y ella dice, no fue como el señor lo está platicando. Porque de entrada a mí me habla el papá de Jorge para decirme que tuvieron un accidente, que chocaron con un tráiler y que a Serimar se la habían llevado al hospital y a él lo habían trasladado y no sabía qué hospital y lo andaban buscando, pero que teníamos que acudir al hospital porque necesitaban la firma de un familiar directo para poderla atender. Esto es a las 6:40 de la mañana. Cuando vamos al hospital, ya te estoy hablando que a lo mejor ya eran 7:30, en lo que pues nos cae la noticia, nos estabilizamos un poco, nos trasladamos al hospital y ahí de entrada ellos nos estaban esperando y nuevamente vuelven a tratar de manipular la información diciéndonos que, bueno, chocaron contra un modelorama. Entonces ahí a mí es a donde me empieza a saltar por qué la versión diferente de un momento a otro. Y cuando ya entramos con la doctora, la que nos dice pues qué era lo que le estaba pasando a Serimar, ahí nos damos cuenta, o al menos yo sí me di cuenta, que vuelve a manipular toda la información porque la doctora nos hace el reclamo de por qué habíamos llegado hasta ahorita, si Serimar tenía en el hospital desde la 1:30 de la mañana. Entonces ahí es donde a mí me empieza como a mover, porque el señor me habló hasta las 6:40 de la mañana, porque primero una versión, porque otra versión. Y la doctora es la que dice que hay una amiga que se trasladó con ella en la ambulancia, cosa que yo desconocía, y que esta muchacha comentaba a gritos, porque tenía una crisis nerviosa, que él les había aventado el carro con toda la intención de atropellarlas. Fíjate que también, como hemos venido comentando, los papás son cómplices. Son la tapadera en este tipo de crímenes. Y la verdad, cómo se prestaron a hacer todo un teatro y a quererles vender otra historia a la familia. Una familia que en ese momento estaba toda deshecha de ver, imagínate la impresión de ver a tu hija entubada, de ver a su hermana entubada. Y cómo tienen el temple para estar en la escena y sostenerse en esa versión y verte cómo estás destrozada. Yo recuerdo que mi mamá estaba muy mortificada por mi hermana y la mamá de Jorge lloraba. Mi mamá pensaba que lloraba porque no encontraba a su hijo y mi mamá la iba y la abrazaba y le decía, señora, cálmese, ahorita aparece Jorge en alguna parte. Con todo y su dolor, mi mamá iba a consolar a la mamá de Jorge y cuando tú te das cuenta de la mentira, de la burla, cómo te sientes tan, no sé cómo describir ese sentimiento, tan sorprendido de cómo esa maldad puede existir en una persona que está tan cercana a ti y tú no lo puedes percibir hasta que te das cuenta de la clase de monstruos que son. Pero la familia de Jorge sabía lo que Jorge era. Sabía que en ese momento él había atropellado con la intención de atropellarla, porque ya después cuando se conoce el asunto, se sabe que Jorge la dejó tirada y corrió hacia su casa y llevó el teléfono de Serimar a su casa para manipularlo y sacarla de todos sus grupos y poder desinstalar sus aplicaciones. Y entonces ellos hacen toda esa maniobra de engaño precisamente para ganar tiempo, para esconder a su hijo. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Es el amor de una madre como quiera tapar un crimen? Pues no, en todos los casos
hay tapaderas como estas personas, ¿eh? Hay madres que han entregado a sus hijos. Hay madres que han tenido el valor de decir, mi hijo cometió esta injusticia, lo entrego. Pero en este caso hemos visto y tú has sacado varios temas en el cuales los padres son las tapaderas. No es amor, yo creo que amor es decir, cometiste un error con todo el dolor de mi corazón, pero te entrego. Y aquí fue diferente, porque ellos vieron el dolor y el sufrimiento de la madre y les valió. La madre, el padre, la hermana, la amiga, o sea, hay y una hasta persona el propio hijo de Serimar. Sí, hay una persona que a través de la difusión de las redes, ya me voy a desfasar un poquito de esa parte, cuando yo ando buscando a Jorge porque estaba prófugo de la justicia, hay una persona que ella me contacta a través de las redes porque entrelaza los hechos y dice, yo estuve en la escena cuando pasó eso y a mí me dio mucha tristeza ver a tu hermano. Me gustaría platicarte algo. A ver, platícame. Y entonces ella dice, nosotros estábamos esperando a un hijo de una vecina cuando se oye el trancazo del auto y pensamos que él había chocado porque venía de una fiesta con algunos alcoholes. Cuando nosotros salimos de la casa para ver qué había sucedido, pasa Jorge, sin saber yo todavía que se llamaba Jorge, dice. Pasa Jorge corriendo con sus cosas y luego vamos al lugar y todavía ahí a ella no le caía el 20 de que era él el que había corrido, ¿verdad? Ella lo ve correr para acá y entonces cuando llega pues prestan el auxilio, le hablan y ella menciona que luego vino los papás de Jorge y el papá de Jorge se puso como si fuera policía a cuidar el modelorama y decía que era para que nadie se metiera a robar las latas. En vez de haber auxiliado a Serimar, haberla levantado, llevarla a un hospital, porque pues la ambulancia no llegaba, Serimar estaba muy mal, él estaba cuidando. Son palabras de ella, dice, a mí me pareció de muy mal gusto que siendo el papá del prometido de Serimar, estuviera cuidando algo que ni era de ellos, para que no robaran, decía. Que él se puso ahí en el hueco. Estaba cuidando la escena. Sí, y de hecho después supimos que, o sea, pues fue fingido porque realmente el daño que se le ocasionó a ese local tampoco lo cubrieron. Simplemente se hicieron ojo de hormiga y nadie pagó a la señora de ese local. ¿Y cuál es el sentimiento de saber que el agresor siempre estuvo ahí y no se dieron cuenta hasta que pasó esto? Pues es impotencia porque, te digo, no se sabe cómo describir en su momento cómo te cae de sorpresa, ¿no? Cómo te choquea darte cuenta que alguien con tanta maldad lo tuviste enfrente, que tú le abriste las puertas de tu casa, le diste la confianza, le confías el tesoro más grande que tienes, que es lo que tú amas. O sea, no fue un carro, no fue una casa, era la vida de la persona que tú amabas. Al menos ese sentimiento yo sí tuve que yo decía, ¿cómo era posible que él me viera a los ojos y yo le ofrecía un plato de comida y él estaba golpeando a Serimar? En el interior todavía no la mataba en ese momento, sí. Te digo que nosotros nos fuimos dando cuenta mientras llegan las amigas. ¿Y qué pasó? Pues es que dicen que Jorge le hizo esto y que iban caminando. Sí ha de haber sido cierto. Sí ha de haber sido cierto, porque a mí una vez me tocó que en una fiesta él la estaba mortificando porque estaba celoso y que la tenía contra la pared y que la agarró del cuello. Y otra no, sí, ha de haber sido cierto porque a mí una vez Serimar me platicó que Jorge se enojó porque estaba en un grupo, le dijo que si no andaba con fulano de tal y que no sé qué, y que me mandó las capturas y total que me dijo que si no, o sea, en la conversación decía que si se salía o algo iba a suspender la boda, que le regresara el anillo, que era una no sé qué, una no sé cuál, y que entonces nos iban a casar. O sea, siempre era la amenaza de no casarse, de regresarme el anillo, de terminamos. Y yo creo que esa violencia fue después de que la pidió en matrimonio, cuando se sintió ya dueño dueño de la persona. Y ella, cuando se vio acorralada y amenazada por este hombre, por eso ella decidió dejarlo. Sí, pero también es un proceso. Cuando tú te das cuenta, pues todas las mujeres lo vivimos de esta manera. O sea,
nos enamoramos, pasan situaciones en donde hay diferencias, en donde a lo mejor suben de tono, ¿verdad? Y luego después, ¿qué pasa? Perdóname, no lo vuelvo a hacer, yo te amo, es que a veces me provocas, es que tú tienes la culpa, ¿sí? Y entonces ya no lo voy a volver a hacer. Y uno con el afán de mantener el vínculo sentimental o la familia, lo que haces es, bueno, te doy otra vez la oportunidad porque pues te creo lo que me estás diciendo. No te creo que no lo vas a volver a hacer. Exacto, o sea, te creo en la promesa. Y entonces a la siguiente vuelve a subir el nivel y el nivel y lo va subiendo hasta que llega un momento que lo entiendes y decides romper. Casi yo todas las personas que conozco de esta parte de la sociedad que estamos flageladas, hay un común denominador, que es, ya me iba a ir, ya iba a ir yo por ella, se quedó la maleta en la puerta, ya me había hablado que lo iba a dejar, ya lo había dejado. Sí, entonces... Pero ¿realmente ya los van a dejar o es...? Yo pienso que sí, porque mira, esa noche previa al impacto que Jorge le hizo a Serimar con su vehículo, yo a Serimar la vi triste. Y entonces a mí, yo le pregunté qué tenía. Pero yo me imaginaba que me iba a decir que andaba presionada por los gastos de la boda o de los invitados o que no les alcanzaba. Nerviosa. Sí, nunca me imaginé que me fuera a contestar lo que me contestó y no se extendió en el tema. Ella dijo que a veces pensaba que no iba a haber boda porque él la presionaba mucho con Romeo, que siempre quería que lo estuviera regañando y que a ella no le gustaba eso. En ese momento entró mi mamá y yo le aconsejé incluso, pues si ustedes tienen problemas por los niños deberían de ir con un terapeuta profesional en el tema porque es difícil adaptarse los caracteres y más cuando traes niños. Porque pues si yo le digo, cuando se van a pelear por el juguete, quítaselos a los dos, pero él va a pensar que yo estoy a tu favor y que le doy ese consejo porque soy tu hermana. Pero si vas con un especialista, que es un punto neutro, él va a tratar de obedecer esa indicación. Y mi mamá entró y mi mamá dijo, ¿cómo? O sea, todavía ni te casas y ya vas a estar yendo con terapeutas, no te cases. Y Serimar evadió el tema ya porque no era una persona que le gustara pelear. Ella evadía como esa parte siempre. Y entonces se separó del lugar y se desvirtuó la plática y al otro día fue cuando la atropella. Porque a mí me dijo, si no quiere ir, ya le voy a decir que no va a haber boda. Voy a suspender la boda. Y casualmente al otro día pasa eso. Ponle que a lo mejor ella ya lo tiene rondando en su cabeza y por cualquier motivo, en ese momento ella le dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegó. Y entonces, te digo porque los apoyos médicos, científicos que estudian a este tipo de trastornos de personalidades narcisistas, psicópatas, sociópatas, lo dicen que así actúan. La violencia va incrementando por mantener el control de su víctima. Cuando ya no tienen manera de controlarlo, por eso utilizan el chantaje, las bromas, los golpes, la violencia económica. Cuando ya la víctima se da cuenta que está inmersa en este ciclo violento y que decide romper porque ya no quiere seguir siendo lastimada, ya no cree en las promesas que le hace, decide romper con ese ciclo y ahí es cuando esta personalidad pierde el control y entonces se convierte en un asesino, no serial, sino integrado, que puede ser cualquier tipo de persona que con la que convivimos, ¿sí? Pero hay un punto donde se puede salir antes de tener que llegar hasta que le quiten la vida. Mucho antes se puede salir de ese... Muchas sí se llegan a salir, pero este tipo de personas las sigue buscando y las sigue acosando. Y los estudios científicos lo que dicen es que cuando tú logras salir de un ciclo de violencia, es cuando el psicópata decide cambiar de víctima. Y es como tú te salvas, porque ya encontró otra víctima que le deja más gasolina, ¿no? Entonces, esa es como una parte de la salud mental
que legalmente no podemos hacer valer. Incluso ante la ley, poder decir que esta persona tiene un trastorno de personalidad o que lo queremos acreditar, en vez de hacer algo positivo para nuestro caso, hasta les beneficia porque los declaran inimputables. Ajá, y mejor preferimos decir que sí tenían todas las facultades sanas, sí, para entonces, poderlos enjuiciar. Pero realmente es un patrón de una situación de salud. Precisamente por eso es lo que aconsejan los especialistas, que estés alerta a estas señales cuando vas a iniciar una relación. Entonces, desgraciadamente la falta de información, la ignorancia que tenemos en la sociedad, la falta de prevención por parte de las autoridades, no estamos capacitados para afrontar un tema como este, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita te explico. Esa personalidad enamora de entrada con detalles, con complacencias, con serenatas, con rosas a la víctima, la bombardea de amor. Y todas esas situaciones las compensa también cuando hay un hecho de violencia. Entonces nosotros que estamos de este lado de la pantalla, decimos, ay, qué lindo, es bien detallista. Pero le perdono. Los especialistas dicen, aguas con esa personalidad. Porque si apenas se acaban de conocer y la bombardea de amor, de rosas, de detalles, de promesas, hay algo que no está bien en esa persona, porque quiere acaparar toda la atención. Cuando en la relación hay exceso de amor, es porque hay violencia escondida. Escondida, sí. Y realmente encaja en las situaciones cuando ya lo vives. Entonces sí se puede prevenir y sí se puede salir, pero es una cuestión en la que uno como persona o como la otra parte, porque también hay psicópatas mujeres, estés alerta a esas señales. O cuando ya hay un violentómetro, ¿verdad? También hay niveles de violencia. Cuando tú te ves ya identificada con cualquiera de esas, tienes que tener peligro. ¿Por qué? Y tener cuidado, pues, o corres peligro, porque la violencia siempre va a ir en aumento hasta llegar a la última escala, que es el feminicidio, ¿verdad? En su caso también fue una amiga, alguien cercano, la roomie del mismo círculo. ¿Y cuáles fueron las...? Ahí sí no sé, fíjate que era lo que ahorita escuchando a Sandra me quedé pensando. Yo siempre he querido saber el motivo del cual este personaje pues mató a mi hija, desvivió a mi hija. Nunca he sabido. De hecho, tengo otra mamá víctima de feminicidio que ella sí se atrevió a preguntarle a la agresora, porque fue una mujer, por qué la mató. Y yo le dije, no lo hagas, porque están tan enfermos que no sabes qué te va a contestar. Y sí, la respuesta fue muy fea. Pero en sí, como quiera, no hay una razón que justifique. O sea, aunque le dé una respuesta, no hay una razón justificable. Pues no, pero pues te contestan. Bueno, ese día cuando escuché la contestación que le dieron a esta mujer, yo sí, la verdad, me quedé sorprendida y dije, siempre, en mi caso, siempre voy a tener esa duda de por qué con tanta hazaña, porque yo puedo decir que fue envidia, que fue coraje, que fue odio, pero realmente el motivo no voy a saber. Pero también una relación muy cercana de confianza. Sí, y que se suponía que días antes se habían intercambiado los teléfonos por si les ocurría algo. Que eso también fue un detonante para mí, porque me manda a mí, por error, mi hija el teléfono de esta mujer, y yo le digo, ¿y por qué me estás haciendo esto? Ah, no, me manda mi mismo número, y le digo, ¿por qué lo haces? Y ahí no, desde ahí no me hizo, fue un día antes. Yo luego me sorprendí, le llamé por teléfono. Ya habíamos hablado como todos los días a las 6 de la tarde, pero le volví a llamar y le dije, oye, Fer, ¿qué pasa? No, mami, no pienses mal. Le digo, no, sí pienso mal. ¿Qué está pasando? Ay, es que pasó en Islas Mujeres algo que nos alarmó muchísimo. Y entonces por eso dijimos, si nos llegara a pasar algo, pues hay que compartirnos los teléfonos. Y le dije, no, a ver, eso a mí no me cuadra. O sea, y yo soy muy... Mi hija era muy confiada, pensaba que todos eran buenos, entonces ella defendía y defendía. Yo le dije, mira, Fernanda, a mí no me gusta, mañana vamos a tener que hablar y voy a ir próximamente para allá.
Pero sí te puedo decir algo. En el caso de Serimar, la mató la persona, la desvivió la persona que dijo amarla. ¿Es correcto? Pero entonces no nada más la amaba, más bien la quería para utilizarla. Y a pesar de que la familia hizo muchísimas cosas para esclarecer, porque fue gracias a ellos. Porque no sé si sabías que este personaje también se fue prófugo. Que si hay algo que tengo que reconocer a Sandra Soto es que muchas de nosotras agradecemos que ella haya puesto esa página de los machos nos matan en México, porque gracias a esa página muchas pudimos publicar lo que estaba pasando en nuestros casos. Y mira de dónde sale el dolor, de dónde nos sale fuerza para que ella como hermana haya dicho, pues voy a hacer esto. Voy a hacer una página donde voy a encontrar este tipo y ahí fue donde la encontraste. Ahora, a pesar de que ella tiene sentencia, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que comentábamos en otro capítulo, Pepe. Apelan. Tienen el descaro de apelar después de que son culpables el 100%. Que eso yo de verdad lo siento mucho, lo lamento mucho, Sandra, porque son delincuentes y tienen tantos derechos, tantos beneficios, tantos derechos, porque si les das más años que estás infringiendo sus derechos humanos. Porque el sistema procura mucho los derechos de los delincuentes. ¿Por qué decides tú tomar la batuta como hermana y no la toma tu mamá? Porque pues ellos estaban inmersos en el dolor. Al ver la actitud de mis padres, por ejemplo, mi papá pues dijo, ya no hay nada más que hacer, yo tengo que salir adelante por ese niño y Seri María está muerta y a mí nada me la va a regresar. Entonces él como que se cubrió en un caparazón de no puedes cambiar la realidad y yo no voy a perseguirlo porque tengo algo más importante que hacer, que es ver por el bienestar de Romeo. Que de cierta manera pues pudiera tener razón. En cierta manera ya al paso de los años dices, pues es lo más sano, ¿no? Y mi mamá pues es una mujer de casa que sigue las indicaciones de su marido, aunque estaba destrozada, y también con esa visión de yo tengo que estar entera porque Romeo tiene que vivir una vida feliz, él no es culpable de que le hayan hecho eso a su mamá, de que su mamá no se haya dado cuenta, de que se haya puesto en riesgo y de que hoy ya no esté. Entonces tengo que proveerle a Romeo toda la sanidad posible, la felicidad posible, para que él se desarrolle en un ambiente, porque tiene derecho a hacerlo y él no lo va a venir a destruir. Y entonces, pues en un principio yo sí dije, bueno, pues son sus papás, o sea, ¿qué puedo hacer yo? No puedo cambiar nada, ¿no? Pero cuando es un proceso, Pepe, es un proceso porque te va cayendo el 20 y al final de cuentas a veces no tienes el valor, porque la verdad es que dicen, es que ella es una hermana muy fuerte, es una madre muy fuerte, muy resiliente. No, o sea, realmente somos mujeres que tenemos roto el corazón, que nos sentimos con la impunidad al borde, la impotencia de ver cómo no eres la única a la que le pasa eso, sino que conoces en este camino otra mamá, otra hermana, otra hija que está buscando la justicia, y que los casos a veces son muy similares porque empiezas a platicar cómo se conducía esa persona y dices, eso mismo hizo nomás que son diferentes personajes, ¿no? ¿Cómo es posible que a las autoridades se la pasen cometiendo ese mismo tipo de errores una y otra vez, y así somos miles y miles? Entonces, ¿qué pasa? Que te empiezas tú a crear tu propia plataforma de defensa, porque en este caso, por ejemplo, pues Bianca es abogada, yo soy abogada de profesión también, pero hay gente que no tiene conocimientos, hay gente que no tiene los medios y que lo único que trae en su corazón es el dolor. Entonces no se les ocurre ni siquiera, ni saben cómo, por ejemplo, hacer un flyer. ¿Cómo le pongo ahí que justicia para mi hija? Porque no lo sé hacer, no sé manejar la tecnología.
Entonces, a raíz de ese dolor y de esa impotencia y de saber que nadie defendía la memoria de mi hermana, ¿no? Y que quedaba como, pues ahí lo que las autoridades. Sabes que, por ejemplo, la policía investigadora en un principio decía, ya lo tenemos localizado. Le decían a mi hermana y ella me lo decía a mí porque yo estaba acá en la Ciudad de México. Pero ¿no tienes un teléfono donde podamos preguntarle a algún amigo? Y tú dices, ¿tienes o no tienes? Lo tienes. Entonces, si no lo tienes localizado, ¿para qué dices que lo tienes localizado? Entonces yo, a ver, pásame el teléfono del oficial. Oiga, oficial, soy Sandra Soto y que así que así. ¿Tiene localizado o no tiene localizado a Jorge? No, ya lo tenemos, nada más que el teléfono era pues para preguntar a ver si sabían algo de él. Entonces no lo tienes. Lo único que estás haciendo es burlarte de nosotros, porque no lo tienes, no tienes nada. La MP te habla, en algún momento me hablaron y me dijeron, oye, es que subieron una publicación de Serimar, quiero saber si tú fuiste porque quiero decirte que no andes publicando nada porque perjudicas el proceso. Oye, Lick, ¿de qué proceso me estás hablando? Esto es un clásico que siempre les dicen lo mismo. Porque no, ni siquiera está detenido, Jorge está prófugo. ¿De qué proceso me estás? Que le violas la presunción de inocencia y quién sabe qué tanto. Te meten un miedo, pero a alguien que no tiene conocimientos sí logran insertárselo. Entonces, sumado con el miedo de haberte enfrentado con un asesino, de que te va a haber, que puede haber consecuencias también en cuanto a la libertad o a la vida para ti o para los tuyos por exigir justicia. Luego ves a la autoridad que te dice esas cosas y pues, ¿qué pasa? La familia se pasma y dice, no, pues hay que hagan su trabajo y aquí yo espero. Con todo y mi dolor, aquí espero a ver qué me dicen las autoridades. Entonces yo, como tengo conocimiento de las leyes, le digo, ¿cuál proceso? ¿Cuál proceso si no lo tienes ni detenido? Y además yo publico lo que yo quiera. Yo estoy buscándolo y luego después unas activistas te dicen, no lo pongas sin la línea negra porque si no ya, bueno, tú eres su defensora, su abogada o qué. Cuando él caiga y él promueva ese recurso, ya veré cómo me defiendo. Entonces, ¿sí se puede poner la línea negra? ¿Se debe de poner la línea negra? Bueno, en la cuestión de los medios de comunicación es para que ellos no te vayan a demandar por un daño moral porque no hay una sentencia previa dictada por alguien que tenga la investidura legal, ¿sí? Pero no, eso no evade que él es responsable. Pero lo que te va a cobrar es una lana por haberlo publicado y haber dicho que es un asesino. Pero a los medios de comunicación o en el proceso hay varios requisitos o varios incisos que señala la presunción de inocencia, ¿verdad? Para que se pueda lograr concretar. Una de esas es por decir, los implicados en el proceso, por ejemplo, digamos, yo, Bianca, en el proceso digas, eres el asesino, él es el asesino. Por eso es que se menciona presunto responsable, ¿sí? Pero si un medio de comunicación de redes, y mucho más de redes que no está legislado, tú lo puedes publicar, puedes decir que es el responsable y él no tiene manera de agarrarse de eso para poderlo presumir ante las autoridades. Lo que ustedes tienen en común es que son abogadas y las dos tienen a los responsables detenidos. Si ustedes no fueran abogadas, ¿creen que serían libres? ¿O el que sean abogadas es un gran apoyo? No, yo creo que yo no litigaba. Yo me dedicaba a otra cosa. Y yo nunca pensé que tuviera que llegar a esto. De hecho, lo único que sí te puedo decir es de que mi hermana, el primer mes yo anduve en el limbo. O sea, yo me estaba volviendo loca. De hecho, mi hermana me molestaba mucho que ella ya había hablado, ¿lo puedo decir? Con Frida Guerrera. Frida la Guerrera me hablaba y me decía, ya háblale. Y un día sí me decidí a hablarle. Y me dijo, ay, pues vente. O sea, me contestó bien feo la señora y yo dije, ay. Y otra amiga me dijo, ¿qué crees? Encontré esta página. Márcale. Búscala. Y ya total que mi amiga se movió y creo que contactó a Sandra, se dieron teléfonos o no sé qué, y me dijo,
Y de hecho Sandra me estuvo buscando mucho tiempo y yo le decía, no estoy en condiciones, y yo así andaba. Y precisamente vuelvo a esa parte. Solamente cuando eres víctima sabes ese proceso. O sea, y de hecho ahorita estaba comentando que cuando yo conocí a Bianca, muchos meses platicamos vía telefónica, vía WhatsApp. Y yo no la conocía. Siempre yo le decía, cuando tú estés lista, aquí te espero, vamos a hacer esta manifestación, vamos a ir con los medios, no te sientas presionada. A contrario de lo que hacen otros activistas, ¿verdad? De ven, dame la entrevista, te quiero sacar. Y presionan a la familia y la familia muchas veces cae y muchas veces se espanta más y no quiere. Ahora, contestando a tu pregunta, imagínate, yo siendo abogada y no sabía ni qué hacer y andaba como idiota. Hasta que realmente me armé de valor porque vi una manifestación, una marcha que se hizo, la marcha más grande en Playa del Carmen. Y que iba gente que ni conocía a mi hija, otros sí la conocían, y llevaban la foto de ella y decía, ¿por qué ellos sí lo hacen y yo no? Entonces ahí yo desperté, pero ahí empecé a buscar, me costó mucho trabajo. Y yo jalé a muchas mujeres como a mí me jalaron allá en Quintana Roo a decirles lo que teníamos que hacer, cómo le teníamos que hacer y todo. Pero de que te cuesta trabajo, imagínate, en mi caso me mataron a mi única hija. Es una situación que te rebasa, o sea, no. que te hace perder la conciencia, el conocimiento y que lo único que te queda pues son los sentimientos de dolor, de impotencia, es un proceso también porque uno busca la justicia tratando de aliviar un poco lo que sientes. Y es bien duro, por ejemplo, cuando llegas a la captura, por ejemplo, ya la capturé y tú quieres experimentar esa sensación de otra vez de felicidad o de gozo de la que antes tenías. Y haz de cuenta que cuando vives eso es un dolor fuertísimo porque no la ves llegar a ella. O sea, yo no amanecí un día y dije, voy a dedicarme a buscar a Jorge por todos lados y a decir que es un asesino. O sea, a mí me dolía tener que estar haciendo eso. Lo dudaba a veces, decía, ¿y si estaría haciendo bien? O sea, a lo mejor de veras es mi dolor, te hacen dudar. A lo mejor es mi dolor y quiero encontrar un responsable y le pides a Dios y a toda la corte celestial que te hagan sentir algo, a Serimar misma. O sea, Serimar, si tú estás cerca de Dios y fuiste objeto de una violación de tus derechos, mi reina, por favor, ayúdame a conducirme por el camino en donde pueda hacer y encontrar a la persona que te hizo ese daño y que pueda pagar y enfrentar las autoridades. Ese día, Pepe, era un día previo al día que ellos se tenían que casar y él estaba prófugo cuando hice eso y llorando. Cuando uno se para aquí, hace todo lo posible por mantenerse fuerte, pero por dentro tienes ganas de explotar en llanto. Hace uno muchos esfuerzos para poder contar la historia como es. Y entonces ahí fue donde una persona que yo creo durante meses y muchas veces había visto esas publicaciones en las que lo estamos buscando, porque evidencias tu dolor. Y sin saber esa persona que estaba hablando con la hermana de Serimar, porque pues mi página tenía un nombre en general, Los Machos No Matan en México. Quiero denunciar el paradero de Jorge porque lo he visto en este lugar, pero no quiero tener problemas. ¿Cómo le hago? Pues cuando yo vi eso, mi corazón empezó a latir fuertemente y a ver, tú lo conoces, estás seguro que es él, sabes un dato exacto, sí, trabaja en tal parte, va a trabajar tales horarios. Es alguien que lo estudió, que lo reconoció, que yo creo que me lo imagino así como que fue a verificar si era, se convenció que sí era, fue los lugares donde se dormía, donde trabajaba, en los horarios que llegaba. Y en base a esa información, pues si yo no tengo una investidura legal no puedo hacer nada. Así que como quiera que sea, se lo tienes que pasar a la fiscalía. Y con el temor de que vaya a haber un arreglo, ¿verdad? Y entonces ahí se logró la captura de Jorge 6 meses después. Y de ahí, en vez de sentir alegría, gozo o lo que tú quieras, sientes una profunda tristeza porque yo hubiera querido estar festejando la boda de mi hermana como ella lo planeó con tanta felicidad, que fuera realmente la persona que ella había elegido, que creyó que era
porque él así se mostró con ella, ¿verdad? Y que fueran felices, no andar buscándolo menos, tratando de meterlo a la cárcel, ¿sí? Y entonces es una situación que te rebasa en todos los sentidos y que lejos de encontrar alguna felicidad en la conquista de estos derechos, pues lo que sucede es que tu corazón trata de sanar o de buscar una fuga del dolor a través de esto, pero el desenlace fatal es cuando lo declaran culpable y entonces se siente un vacío dentro de ti que dices, ¿de qué me sirve tenerlo adentro si ella no vuelve? Y entonces luego otra vez vuelves a remontarte porque piensas que se te va a acabar la lucha y te vuelves a remontar cuando él promueve la apelación ante otro tribunal por la violación de sus derechos, no por su inocencia, sino por las deficiencias que tuvo el sistema. Aprovechando sí, son bien canijos, esas lagunas, se quieren meter por ahí para decir, oye, es que la testigo dijo tales horas y no fueron así. En ningún momento dicen, autoridad, yo no maté a Serimash. Yo soy inocente y no la maté. Ellos dicen, esta prueba es ilegible o esta prueba se tiene que desechar o me violentaron mis derechos porque ¿cómo se llama? Los testigos no concuerdan, siempre basándose en las deficiencias del proceso. Sí. ¿Y con esta apelación es para bajarle los años o para salir libre? Es un recurso que tienen para poder impugnar la sentencia. Y ellos alegan ellos siempre han buscado la libertad desde el primer instante de que cometieron el crimen. Primero manipulando y engañando, no lo logran, van y caen en la cárcel y después empiezan a promover todos los recursos habidos y por haber en el proceso, porque no solamente es llegar a los medios de impugnación, se valen de diferir las audiencias, de que están malos, de que no tienen abogado, de que tienen que volver a nombrar otro abogado y esto va siempre siendo tan lento el proceso que se va extendiendo y no hay una justicia pronta y expedita, como lo menciona la Constitución que tenemos como ciudadanos. Por eso ellos se amparan y hacen valer supuestamente sus derechos, que es en el caso también el mío. En el mío está amparada y no por decir no lo hice, sino también por las fallas las fallas del sistema, por llevar una audiencia que duró muchísimo y que no debe de durar tanto, y la verdad te quedas pensando hasta cuándo me va a llegar la justicia. En el caso de, por ejemplo, de Jorge, cuando apela, le ratifican la sentencia el Tribunal de Primera Instancia y luego después se van a la Suprema Corte de Justicia con el amparo y luego se lo niegan y luego tiene la revisión, se la niegan y luego tiene la queja. En esa parte estamos con Jorge. Ya cuando se agote esa parte de la queja, entonces ya como que todos los recursos ya no hay más nada que hacer. Pero todavía espérate, porque cuando cumplan la mitad de su sentencia, ellos tienen un beneficio, que si se portaron bien, como son primos delincuentes, paga la reparación del daño y entonces puede salir firmando. Entonces nunca van a descansar. Entonces nunca va a haber justicia. O sea, nosotros estamos condenados a vivir la pena junto con ellos, nada más que nosotros en libertad, en nuestras casas. Pero si nosotros queremos que se siga manteniendo, tenemos que siempre poner el dedo en el renglón con las autoridades. Por eso es que hoy estoy sentada aquí, a 9 años del feminicidio de mi hermana, con una sentencia ratificada y pues firme, de llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No puedes confiar en las autoridades porque siempre hay alguna forma en la que ellos pueden burlarse de la justicia, de nosotros, y el sistema los echa afuera. ¿Y si te despegas del caso, sales libre? Sí, o sea, lo hemos visto en otros casos, ¿verdad? Y esto te estoy diciendo, en el caso de Jorge, que todo ha ido así como que bien determinante, pero en otros casos, incluido en el de Bianca, con todo respeto lo menciono, llevas todo el proceso y cuando llegas a la sentencia, absuelta. ¿Qué? Sí, pues es que ella decidió interponer su recurso y entonces echó para abajo todas las pruebas, la vinculación y todo. Y para abajo, absuelta. Entonces se va feliz la imputada
ya ves, no soy la asesina que dijiste. Y uno se queda así como estúpido, ¿no? Y tú eres la mentirosa, porque no nada más te enfrentas al sistema, te enfrentas también a los medios, a las redes, a la gente, a la familia. Y tener que volver a echar a andar la ardilla para ver otra vez cómo replantear y reponer el proceso, como lo hizo efectivo Bianca, en donde otra vez logres vincularla para que pueda enfrentar a la justicia. ¿Sí? Y ha habido familias que las dejan absueltas y quedan devastadas y ya no le mueven, o son amenazadas incluso, ¿no? Sí. O ha habido casos en donde han sido asesinadas, ¿verdad? Entonces, nosotros desde que la maldad y la violencia de estos feminicidas tocan nuestra puerta, ya tenemos como predestinada nuestra vida a estar siempre en la lucha y en el dolor. Y todavía nos dicen que porque, ya déjalo, ya no lo hagas. Mira, te estás desgastando. Pero nosotros lo hacemos porque si no somos nosotros, ¿quién? Pues el feminicidio nos debe importar a todos, porque así como nosotros un día llegamos a esto y pensamos que no nos iba a llegar, hoy que estoy dentro de este flagelo, pienso que exigir y nombrar a las víctimas de feminicidio es la seguridad y la no repetición de cometer otra vez el mismo delito. Porque pues hay feminicidas que no son procesados, que están impunemente en libertad y que las autoridades no hacen su trabajo, y entonces ellos siguen lastimando a otras mujeres afuera, violentándolas, y ya vuelven a tomar o a retomar el asunto de esa feminicida cuando ya mataron a otra persona. Y entonces ahora sí te creen que sí la mataron, que no fue un suicidio. Ahora, en noviembre, yo no sé si sea factible, pero en noviembre salió en el diario oficial que ya no pueden apelar los feminicidas. No sé si sabías. No estoy enterada. En noviembre, y a mí me lo dijeron allá en Quintana Roo. ¿Sí sabía, señora Y Bianca? yo creo que los servidores públicos tampoco, porque pues siguen aceptando los recursos. Entonces, uno tiene que hacerse investigador, abogado, perito y de activista incluso, o bloguero, ¿verdad? Para poder, como darte tus propias herramientas para poder difundir la injusticia o incluso hacer la exigencia de tus derechos a través de los medios de comunicación, de tus redes. Nosotros debemos de andar encima de todo cuando deberíamos estar primero felices y seguras en nuestras casas, que nuestro Estado mexicano nos garantizara esta seguridad y una vida libre de violencia. No fue así, nos falló. Ya como estamos dicen en esto. Que tenemos que estar. Sí, ya estamos metidos en esto. Bueno, deberíamos de estar dentro de nuestras casas viviendo un duelo y reconstruyendo nuestra vida, mientras las autoridades se encargan de los asesinos. Pero no, porque ya tenemos por experiencia de personas que sí han creído en la autoridad, que sí han confiado sus casos ahí y tienen 8 años sin encontrar al feminicida. 10 años, 15 años, 17 años. Acaba de salir una nota de una chica de Coahuila. 17 años se cumplen de su feminicidio y ni siquiera está catalogado como feminicidio, sino como suicidio. ¿Y actualmente cómo está el duelo o cómo va el duelo en la familia? Pues yo creo que es también un proceso fuerte. Yo creo que cada que avanza un día, la ausencia pesa más, digieres más cosas, tienes temor de lo que te pase, porque pues vas avanzando también con el caso, ¿verdad? Y sabemos que estamos frente a un asesino y que pues seguramente no están contentos de lo que hiciste, por retenerlo, por lo que estás haciendo, ¿no? Cada que nosotros salimos a cuadro o en una revista o en algún medio, pues es un calambre que ellos sienten y por supuesto que siempre tenemos que estar cuidando nuestra seguridad. Y pues creo que también en base a nosotros y lo que nosotros busquemos, podemos reconstruirnos o no. O sea, al menos en mi caso, yo sí he buscado salir de
de esta parte en donde a veces nos encasillamos como víctimas y vivimos siempre del dolor, siempre alimentándonos del dolor. Creo que también tenemos que basarnos en la reconstrucción, en tratar de encontrar esa sanidad, ¿verdad? Por nuestro bien, por el bien de nuestras familias, de que pues ellos puedan vivir, o sea, una vida feliz, porque él destruyó a la víctima directa y como efecto dominó nos destruyó a todos los que estábamos en su entorno. Es un daño colateral. Sí, como lo dicen, daño colateral, ¿verdad? Pero él no movió un dedo para destruirme la vida a mí ni a mi hija, ¿no? Pero sin embargo lo que hizo nos afectó. ¿Cómo nos afectó? Pues, por ejemplo, hay quienes tienen crisis de ansiedad, de depresión, hay madres y padres y hermanos de víctimas que les ha dado alguna enfermedad difícil de superar precisamente por la situación emocional, como cuál, por ejemplo, cáncer. Muchas Cáncer de en la nuestras garganta, compañeras, ajá, ¿verdad? sordera, sí. Y pues, sordera y pierden la vista también. Ajá, la vista. Entonces, eso nadie se lo cobra al feminicida. Esos daños nadie se los cobra. Y el gobierno debería de pagar Sí, pues todos ponerlos a esos trabajar, cuando mínimo para que paguen el daño o la reparación del daño de lo que hicieron, ya ni siquiera para nosotros como víctimas colaterales, para las directas que son los hijos de las víctimas, por ejemplo. ¿Y en tu caso hubo apoyo hacia tu sobrino? Pues también tuvimos que hacer acciones. Sí se logró un programa para huérfanos por feminicidio a nivel estatal y de ahí se retomó para otros estados porque andaba yo muy metida en la lucha por los huérfanos y logramos que se repitiera en algunos estados. Pero a veces la falta de recurso también es difícil porque nosotros no estamos financiados por nadie. Y aquí precisamente recuerdo una ocasión cuando Bianca andaba haciendo sus gestiones en Quintana Roo, la invitó el gobernador a una reunión y me dijo, vamos, Sandra, para que tú puedas hablar con el gobernador y le apertures esta oportunidad a los hijos de las víctimas. Yo no pude ir porque no tenía recurso para el transporte. Entonces, cuando hacemos ese tipo de lucha, nosotros nos financiamos, porque si te quedas esperando lo que las autoridades dicen que tenemos derecho y que viene en la Ley General de Víctimas, pues no hacemos nada, porque nunca nos dan nada. Esa Ley General de Víctimas yo creo que tenemos que actualizarla porque nomás... No, es que los tenemos que obligar a hacerlo porque sí lo dice. Pero las no víctimas los tienen cumple. derecho a que tengan los medios de transporte. Hay un recurso destinado para eso. Pero cuando tú lo requieres, que lo solicitas, pónmelo por escrito. Vamos a hablar, a hacer una junta directiva para poder debatir si tienes derecho o no, si entra o no, ¿sí? Y luego después te fundamentan y te dicen que no. O muchas compañeras que tienen ya la reparación del daño porque te piden disculpas públicas, que también es mi caso, y te dicen que no tienes derecho a que te reparen el daño. Y entonces tienes que meter un amparo, porque muchas compañeras tienen amparo. Pues, ¿cómo? Si me acabas de pedir disculpas públicas por un mal proceso, ¿dónde está mi reparación de daño? Que tú me lo tienes que dar, tu gobierno, porque no hay dinero. Dicen que no hay dinero. Y entonces, ¿en dónde está todo ese recurso que destinan ante Hacienda para las víctimas de violencia? Entonces, bueno, no lo vamos a saber nunca porque no nos lo van a decir, ¿verdad? Y no nos dan acceso tampoco a esa transparencia. Lo real es que esos apoyos no llegan a la mesa de nuestras familias, y cuando nosotros tenemos ese tipo de logros es porque nosotros financiamos esa lucha. O sea, nosotros tenemos que pagar nuestros gastos hasta para ir a una entrevista. Nadie nos lo da. Entonces, si nosotros queremos hacer ruido, nosotros tenemos que ponernos nuestros propios medios. Hay algunas compañeras que, bueno, trabajan, como comentaba ahorita Bianca, hay una señora que trabaja 5 días, dos días, perdón, y busca 5 días. 5 días. Nosotras, por ejemplo, yo sí litigaba en su momento y tuve que dejar de litigar para dedicarme de lleno al tema de Serimar, y me tuve que ir por otro lado, en donde me permite tener esa libertad de tiempo. Hay otras personas que van a las manifestaciones, compañeras, ¿no? La hija de Melesia, una señora ya grande de edad que fue asesinada en Xochimilco, y cuando va a las manifestaciones vende sus bolsitas de nopales. O sea, es una escena bien triste porque ves
a gente que está haciendo todos los esfuerzos por lograr la justicia y que viene de la nada y que está vendiendo, por ejemplo, sus bolsitas de nopales a 10 pesos cuando estamos ahí gritando, señor, señora, no sea indiferente. Diferente. ¿No? O cuando venimos a las marchas que tenemos compañeras que nos compran nuestra agua y nuestro paraguas. Que a lo mejor son compañeras empáticas en el tema, que no les han asesinado a nadie, pero ven por aportarle algo que al final de cuentas todo se refleja en dinero. Si tú no traes un paraguas, un agua en una marcha, es porque no te alcanzó el recurso para eso. Pero ahí salen algunas compañeras que, bueno, a veces consiguen donaciones o algo y nos pueden aportar. O llevan tortas o llevan, no sé, para que nosotras comamos ahí en la marcha. Y de verdad la marcha de México, de la Ciudad de México, es la que mejor, para mí es la mejor, porque si no, y se ve la unidad, la hermandad que hay, y ahí no hay diferencias, no hay nada, todos estamos contentas, nos vemos y nos vemos. Desafortunadamente una vez me lo dijo Sandra, me hubiera gustado conocerte en otra situación. Porque pues yo pienso que somos compañeras de lucha, somos humanos, cada quien tiene su carácter, su forma de pensar. Es difícil empatizar hasta dentro de este mismo dolor. Estamos con los sentimientos muy al flor de piel, pero a veces las autoridades también hacen ese tipo de cosas en donde logran fracturar ese bloque de familiares de víctimas. Por ejemplo, a mí me pareció, te menciono algo, por ejemplo, una vez hubo una premiación a la madre más resiliente. Y yo dije, a mí me dicen eso y yo les miento la madre. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a premiar? A una. Tú eres más fuerte que ella. Y ella está destrozada igual que ella. ¿Sí? Entonces eso crea rivalidad y polariza las luchas. ¿Sí? Porque entonces ella dice, pues sí, yo también estoy sufriendo y también me he repuesto de esa lucha. No debe de ser. O sea, todas no somos fuertes, todas. No somos resilientes, todas. Estamos tratando de sobrevivir a este dolor y a esta impotencia para lograr arrancarle los derechos que nos debería de dar el Estado de forma natural. Sí. No tendríamos que estar vendiendo nopales en una marcha, ni tampoco tendríamos que marchar, ni tendríamos siquiera que exigirle a la presidenta que nos recibiera. Qué vergonzoso que tengamos un gobierno con una mujer que nos representa y nunca nos ha abierto un foro, ni siendo jefa de gobierno, ni siendo presidenta. No ha habido ningún cambio. No ha habido ningún cambio. No, yo desde un principio te dije eso, que dice que bajaron los homicidios, entonces sí, los homicidios dolosos, como ellos les llaman, entonces ¿por qué siguen matando, siguen desviviendo mujeres? O sea, ¿por qué los feminicidios van en aumento? Es una palabra muy fuerte que no les gusta hablar. Feminicidio. No han disminuido, pero para nada. Sí, nos siguen desapareciendo mujeres, siguen violando niños. Y nos siguen invisibilizando. Exacto. Sí. Entonces y entre más levantes la voz, eres más señalada. Es muy fuerte la situación que nosotros vivimos, muy fuerte. Y nosotros lo nombramos porque desde el momento del feminicidio, precisamente el objetivo es invisibilizar a la víctima. Y cuando nosotros pues las recordamos, las honramos, las tenemos presentes. Entonces, Serimar fue asesinada hace 9 años. Para mí fue ayer. Para las autoridades y para la sociedad ya fue hace mucho tiempo, ya tiene mucho ese caso, ¿no? Porque solamente significa una cifra, un número. Sin embargo, Serimar tenía una familia que la ama, un hijo que la ama, una familia sigue teniendo que la extraña, que la añora, que cambiaría todo lo que tiene con tal de que ella volviera a estar en nuestras vidas. Y igual que cualquier otra víctima, ¿no? Para ellos son números y van quedando atrás y vienen números nuevos y para ellos va bajando el índice de los feminicidios, pero todos los días asesinan a más de 10 mujeres al día y de las formas más crueles. ¿Y qué recomendarías para que no hubiera otra Serimar a las mujeres? Fíjate que nosotros nombramos siempre el caso de Serimar porque ellos actúan de acuerdo a las condiciones que tienen en su relación, ¿verdad? El caso de Serimar lo veo como un amor romántico en donde nosotras como mujeres
hemos romantizado a la familia por tradición, por sistema patriarcal, y buscamos siempre entrar en ese perfil social en donde cumplas con el vestido blanco, con la foto en la sala, con la foto religiosa, ¿no? Y buscar la aprobación de los padres. Entonces, cuando la hija decide romper con ese ciclo de violencia y vuelve a casa, no tiene una red de apoyo tampoco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la red de apoyo? Pues es que déjalo, todo el mundo dice déjalo, no seas pentonta, estás ahí porque quieres. No, nadie estamos ahí porque queremos. Si estamos ahí es porque nos engañaron para estar, y cuando estamos ahí nos retienen y no podemos salir. Y una de las causas por las que no se puede salir precisamente son esas redes de apoyo. Porque ¿a dónde corres? Se te cierra el mundo, ¿no? Porque si tienes ganas de salir, porque a nadie nos gusta ser lastimadas, ni humilladas, ni ofendidas, ¿verdad? Incluso hasta nos indignamos y ya no le hablamos. Si no le hablamos a una amiga o no le hablamos, pues al novio tampoco o al esposo, ¿no? Y entonces decides romper, pero ¿a dónde te vas con tus hijos? En la casa de la hermana estorbas, en la casa de la mamá estorbas, no tienes quien te cuide de los niños para ir a trabajar, y las mujeres muchas de las veces regresan a su casa con su violentador. Porque no tienen a dónde, ni tienen cómo defenderse en la vida, ni hay un programa en el Estado en donde diga, a ver, usted está siendo violentada, le vamos a financiar 3 meses para que usted pueda salir adelante y romper con eso. No, y luego te mandan a albergues que entras a las 7 de la noche y te sacan a las 7 de la mañana, y ¿qué haces con todos los niños? Y aparte no les dan de comer, no se pueden bañar, o sea, cosas que no están adecuadas para poder salir adelante con ese tema. Entonces, yo platico la historia de Serimar para que otras mujeres que puedan escuchar este tema y estén viviendo situaciones parecidas a lo que vivió Serimar, puedan ellas poner un alto, tomar decisiones, incluso si lo oye la familia también. O sea, oye, mi hija está viviendo un exceso de demostraciones de amor como lo vivió Serimar, pongo atención, no vaya a ser que vaya a resultar como el Jorge. Uh-huh. O que una muchacha diga, sabes que siempre me amenaza y me condiciona con eso, no quiero terminar como Serimar, ¿sí? Entonces va enfocado en poner atención a las señales, aunque no tengamos conocimientos legales, a las señales de una vida rutinaria, lo que hemos venido normalizando, ¿sí? Y que no vuelvan a vivir una experiencia como la que nosotros hemos vivido. Porque una vez que llega el feminicidio a tu casa, ya no hay marcha atrás. ¿Qué hemos aprendido en este capítulo? Que es diferente a todos los que hemos hecho. Muy fuerte. Fíjate que a mí el recordarse, el escuchar a Sandra, me remonta a cuando inicié la lucha. Me duele, me lastima. Y lo que hemos aprendido es, y que seguimos diciéndole a las personas, lo que tienen que hacer para que sus hijas no acaben como las de nosotros, como la hermana de Sandra, Serimar, como mi hija, como Bianca. Porque la verdad, vivir esto, y lo he dicho y siempre lo he dicho, yo este dolor que tengo, yo no se lo deseo a mi peor enemigo, porque yo no sé qué fuerzas tenga. Seguimos aquí de pie, seguimos paradas, dando una entrevista, haciendo un programa, pero a veces aquí sí tenemos cierto tiempo, pero a veces en cadena nacional te doy 5 minutos, te doy 8 minutos. En 8 minutos no puedes realmente decir lo que es un feminicidio o lo que nosotros estamos viviendo. Hoy aprendimos de una familia que vivió una mentira y que ellos tuvieron que sacar la verdad. Y una verdad que dolió y que fracturó. Y la traición tan fuerte de unos padres que mintieron, que es en el caso de los padres de Jorge, que ojalá que los bendiga Dios, y le mando muchas bendiciones a esa familia, porque no les deseo lo mal, porque si no se nos regresa, pero todo se paga. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo,
¿Cómo puede? ¿Tiene redes sociales? Sí, a través de las redes sociales de Facebook, Los Machos Nos Matan en México, Los Machos Más Buscados de México. A través de, pues, el inbox o un mensajito por ahí en alguna publicación. O a través de las propias víctimas. O sea, nosotros lo que hacemos es, pues, enlazar redes a nivel nacional para poder hacer fuerza cuando hacemos alguna acción. Al final de cuentas, todas buscamos el mismo objetivo. Yo, lamentablemente, digo esto a lo mejor que nosotros aquí no llegamos a ser amigas de nadie. Tenemos un objetivo de lucha y aquí no debe de haber eso de que si a ella le gusta el café y a mí el azul, o si a ella hoy no se peinó bien y yo sí me peino bien. Aquí a ella no fue más cruel que conmigo. Aquí todas perdieron la vida de una forma tan cruel que ya no está. Y hoy debemos enfocarnos en el objetivo, que es lograr la lucha. A veces a unas se los abre el camino más rápido que otras, pero cuando se le abre a una con la que tú te fuiste acompañando, debemos de tener la seguridad y la garantía que eso nos va a abrir la puerta, ¿verdad? A todos. A todas. Entonces, yo siempre he pensado de esa manera. Hay personas que no piensan igual que yo. Y pues, aunque seamos del mismo dolor, las luchas se van por otro lado. Pero sin embargo, aquí estamos. Como dijo el observatorio, nos van a ver juntas, nos siguen viendo juntas, ¿verdad? La gente, el sistema, porque en memoria de ellas, por el amor que les tenemos, no bajamos la guardia. Y por la seguridad de nosotras mismas y de la seguridad de las otras mujeres que tienen los mismos derechos que le arrebataron a Serimar o a Bianca o a todas ellas, sí el Estado tiene que cumplir. Y que lamentamos mucho que a veces las personas que no se imaginan estar luego de habernos escuchado dentro de esto, porque también tenemos ese testimonio. O sea, hay gente que nos ha visto en un podcast, en una noticia, y de pronto años después dicen, yo nunca me imaginé que iba a tener que buscar a esa señora que vi en tal podcast. Sí, eso también me ha pasado. Ajá. Entonces es muy doloroso de que, por ejemplo, a mí me ha tocado que sí conocimos a Serimar personalmente incluso, y hoy pertenecen a este lado. Entonces, si tú piensas desde donde estás, que estás exento a esto, No. estás más cerca de lo que te puedes imaginar, y es una línea muy delgada. Entonces hay que poner atención, hay que cuidar a nuestras mujeres, hay que cuidar a nuestros hombres también, porque como te comento ahorita, no siempre son los hombres. O sea, hay hombres machos y hay hombres que sí son hombres, ¿verdad? Que son buenos, que se hacen cargo de hacer su función de hombre. Pero también hay mujeres que son narcisistas, que son psicópatas, que son sociópatas y que también asesinan. No es algo hecho por el hombre nada más, también las mujeres. ¿Tus redes sociales? Bianca La Bastida, Facebook e Instagram. Y yo, Bianca, tu lucha es mi lucha, Instagram y Facebook. Si te gustó este episodio, déjame tus comentarios aquí abajo y acuérdate que a mí me puedes seguir en las redes sociales, en todas como Pepe Misterio, y si te gustaría salir en una de estas entrevistas me puedes mandar un correo que es correo@pepemisterio.com.mx.